¿Qué entiende por el concepto de cultura? Eh, Cultura es la transmisión de conocimiento, ¿sí? De valores y de conductas sociales que se transmiten de generación en generación dentro de la sociedad y la familia. ¿Qué entiende por concepto de política? La política es la rama que legisla, que determina el poder económico y la religión que va a determinar la identidad de un país, de una nación. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política, como vemos, primero cultura es la transmisión, ¿sí? La transmisión y la, los estándares que desarrolla cada familia, cada sociedad. Entonces, es cómo hemos enseñado de generación en generación a la aceptación política. Ya dijimos que estamos hablando del factor económico, del factor social y del factor cultural y religioso. ¿Y cómo cree que se refleja la cultura política en su entorno? Eh, bueno, ahí la podemos tomar como qué entidades cercanas tenemos a nosotros. Por ejemplo, a nivel de barrio sería pues, las juntas de acciones comunales, eh, las iglesias del sector. Esos marcan un fuerte construcción política como lo es, digamos, en el cristianismo lo que es mira. ¿Mm? Y las cosas que son determinadas por el medio económico en el que estamos. ¿Mm? Tal vez las personas de estrato 1 o 2 están más afianzadas hacia una política de izquierda, mientras que los estratos 4 o 5 están más afianzados, digamos, a un modelo económico mucho más eh, consumista, ¿sí? Más de derecha, ¿sí? Más como cambio radical, ¿sí? Eso sería. Gracias. Bueno, entonces por cultura, yo entiendo por cultura que es una construcción social que se da a partir del contexto histórico. Digamos, las culturas dependen mucho de el contexto religioso, el contexto político, el contexto social, las necesidades económicas, entonces a partir de ahí se va creando una cultura. Y también se ve perpetuado, digamos, cómo se va transmitiendo de generación en generación, y pueda que surja, se generen ciertas transformaciones, pero en esencia eh, permanece algo que, digamos, no permite que se desvíe el concepto de la misma cultura. Bueno, entonces por política yo entiendo que la lucha del poder que se va a través del discurso. Es un discurso en donde se intenta, o digamos que el objetivo final es el poder convencer a otros de que su manera de percibir perdón, una realidad es la correcta y las, no sé, las decisiones o las acciones que se puedan tomar para resolver esos problemas son los correctos. Entonces, eso básicamente. Bueno, en Colombia hay un problema muy grande con respecto a la cultura política, porque la cultura política eh, nunca ha sido, no ha sido construida desde el ciudadano del común, sino ha sido construida a partir de las personas que siempre han estado en esa lucha del poder. Entonces, obviamente, pues han sido personas que siempre han estado, pues, con, digamos, personas adineradas, que son parte de la élite, son dueños de medios de comunicación o que tienen amigos que son de los dueños de los medios de comunicación, que siempre tratan como de cambiar o modificar o tergiversar la realidad que tiene el país. Entonces, pero el colombiano, pues de a pie, como somos nosotros, digamos que la única manera de acercarnos un poco a esa cultura política es la es como la universidad. La universidad nos permite como construir un concepto totalmente diferente al que de pronto nuestros padres o los medios de comunicación y hasta los mismos políticos han querido como sembrar en nosotros.
yo me he dado cuenta que pues, digamos, la generación, digamos, de jóvenes que en este momento tienen entre, no sé, entre 20, 25 años hasta los 30 años, tienen un concepto de la cultura totalmente diferente y hace mucha oposición. Pero obviamente siempre son como estigmatizados porque ellos se creen que ellos son, o sea, tratan siempre como de encasillar todo entre izquierda y derecha. Y creo que pues el pedir no sé, unas soluciones a unas problemáticas sociales que hay de fondo en Colombia no debería ser encasillado, sencillamente es una necesidad que lleva muchos años retrasada y es triste saber que a esos muchachos se les quiera como criminalizar y no de pronto ayudarles a que sean una solución con aporte de ideas. Entonces digamos que la cultura, en sí es la cultura en Colombia, la cultura política en Colombia, digamos que está dividida en un antes y en un después. Y pues creo que el antes no es necesario nombrarlo, sino, sino más bien empezar a ver en lo que hay en este momento y empezar a construir una cultura política y más sabiendo que en este momento se vienen unas elecciones que son cruciales para el país. ¿Qué entiendo por el concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura es todo lo que aprendemos a través de nuestra vida, a través de nuestro entorno. El inicio de la cultura es la que tenemos en nuestros hogares, luego el colegio, la universidad, los amigos y todo el entorno que nos rodea. Es todos los conocimientos que hemos adquirido a través de la vida. ¿Qué entiendo por el concepto de política? La política son las leyes que se constituyen en una sociedad donde se ejerce la democracia de un pueblo. ¿Qué entiendo por el concepto de cultura política? Para mí, la cultura política es el buen uso de los conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo para favorecer a un pueblo a través de las leyes. ¿Y cómo creo que puedo ejercer o cómo se refleja la cultura política en mi entorno? En este caso, mi entorno sería mi entorno laboral. En mi entorno laboral se refleja a través de las leyes que manejamos en la empresa. Y esto pues es manejado por nuestro representante legal, donde él le hace un buen uso a través de la cultura, enseñándonos pues muchas cosas que se deben manejar en el trabajo, pero regido a través de las leyes con el respeto y al buen ciudadano y a sus empleados. Cultura política. Es bastante complejo, pues está compuesto por un sinfín de elementos, como humano, individuo, sociedad, comunidad, moral, ética, economía, ambiental y otro sinfín de elementos que conlleva la cultura y la política, que al analizar un término nos encontramos que éste está relacionado con otro, por lo que nos encontramos en un laberinto de definiciones. Entonces, estamos sumergidos en lo que nos identifica como personas en un grupo social, pues como seres humanos requerimos del otro y así dar paso a identificarnos, a forjar la cultura que va a devengar frente a otro grupo de personas. Nuestro estilo de vida. Esto viene siendo para mí la cultura. Ahora bien, nuestro estilo de vida está unido a una sociedad, donde ésta se encuentra en la infraestructura de un bien común. Derechos, deberes, son el garante de encontrar el bienestar de la misma. Por eso mismo, nos encontramos con la política. Según Aristóteles, es la forma de gobernar que se basa en encontrar el bien común o particular. Entonces, basándonos en lo anterior, la política viene siendo un regulador en un grupo de personas, donde esta actividad cumplirá el papel de justiciero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que da el paso a lo moral, a juzgar la ética
o aplicarla en una sociedad. Entonces es aquí donde vemos el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Este es un conjunto de interacciones entre un gobierno, las instituciones políticas y los individuos de un grupo social, en búsqueda de ¿qué? De un bien particular. Ahora bien, unificando los dos términos, cultura y política, obtenemos cultura política, donde no solo se trata los temas de política e instituciones políticas, sino también los temas económicos y la formación de la estructura social, con el fin de encontrar la estabilidad, equidad y calidad de las personas. Claro está, pero es aquí donde nos encontramos con ciertas irregularidades en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un pantano de corrupción, por donde lo veamos. No solo en Colombia, no solo en Bogotá, no solo en Latinoamérica, esto lo vemos ya algo mundial. ¿Será que se nos convirtió esta acción de corrupción en una manera o en una forma cultural? ¿Usted qué cree? Presentado por Liliana Díaz, estudiante de la UNAD en licenciatura en Filosofía. Gracias.